Thank you very much. Dios bendiga más, Dios guarde. Estamos aquí en London, la esencia de Jesús, iniciando el año con un nuevo estudio acerca de Génesis. Génesis, Bereshit, el principio. Una cosita que quiero aclarar como anuncio. Para mí, uno de los libros más complicados y con más controversia, más problemas, más sabiduría, más enseñanza, lo que ustedes puedan agregarle como estudioso o como a una persona que le guste la palabra de Dios o quiera conocer la palabra de Dios o quiera conocer cosas de Dios, todo lo que usted pueda creerlo en Génesis necesita leerlo. ¿Por qué? Porque Génesis tiene principio y tiene todo lo que se necesita. Incluso Génesis en la religiosidad o en la religión va peleando contra la ciencia y en la sabiduría va de mano con la ciencia. El libro de Génesis que queremos estudiar hoy, yo voy a intentar comenzar y hacer estos estudios. Vamos a empezar por el principio como siempre, pero quiero hacerlo un poquito profundo. Y mirando los estudios que he buscado, que he leído, he escuchado maestros, rabinos, y he visto la diferente forma de estudio acerca o de qué nos puede hablar, qué podemos encontrar en este libro. Entonces, no es fácil. Si ustedes ven o ustedes lo ven en las redes sociales, porque este lo vamos a subir en la plataforma de London, o me escuchan a mí y ven que me quedo corto, no me culpen. Es que esto es profundo. Y sé que que estoy intentando ver si uso media hora o así, no quiero tampoco hacer mucho, no me da, pero es algo muy profundo. En este libro, solamente con leer el primer versículo hasta la primera coma, tenemos un mundo. Escuchen bien, el primer capítulo, en el primer versículo, en la primera coma, ya tendríamos un mundo. Por eso si me ven así, pero tampoco es un buen estudio si no estudiamos por fuera de las bases antes de llegar a la base. O sea, es necesario lo que te voy a dar ahora, que parece y parecerá como que no estamos estudiando directamente a Génesis, pero estamos hablando de algo que va a llevar muchos días. Esperemos que el ánimo sea perdurado, porque esto nos va a llevar a nosotros a un conocimiento y a estar en una firmeza y en revelaciones profundas, incluso para predicar fuera y dentro, incluso para poder hablar o debatir, incluso para atender algunas perspectivas que no la teníamos directamente de la Biblia. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar otra vez, como pudiéramos decir, a Bereshit, a inicio, a Génesis, al principio, que eso es uno de los significados que vamos a escuchar. Estudio sobre el Génesis, así le he titulado yo. Primera parte, ¿quién escribió el Génesis? Es una pregunta que yo le pudiera hacer a ustedes, retórica, o si alguien se animara y dijera, pudiera decir, no me importaría si yo le diría, ¿quién escribió el Génesis? Yo creo que todo lo tenemos claro. Yo creo que todos diríamos a una sola palabra, diríamos Moisés, el Génesis. Pero si yo haría otra pregunta, ¿quién escribió el Pentateuco? ¿O quién escribió el Antiguo Testamento? ¿O quién escribió los 5 primeros libros, que es lo que se le llama Pentateuco, de penta, de 5? También diríamos Moisés. Ahí hay otra pelea entre los que estudian y entre los religiosos. El religioso dirá Moisés y el que estudia podrá poner otros escritores. Por eso, mira, ahí de una vez nos escribieron porque han escuchado que un maestro también ha dicho que no. Por eso estoy diciendo, hay una pelea. ¿Ves? Hay una pelea y ya esa apúntalo para el final si quieres y la podemos hablar, la puedes comentar. Es importante lo que estoy diciendo. Cuando yo te estoy hablando de discusiones, es esto que hay. Y ahí es donde entran los religiosos a ponerse enemigos de uno, y los que solo estudian con la religión no se ponen enemigos, sino que entienden que la cara tiene la moneda tiene dos caras. Entonces yo puedo verla de un lado y tú la puedes ver del otro, pero eso no tiene que hacer enemigo. La mayor, pudiera decir esta palabra en un formato bueno, decir estupidez,
de un religioso es querer ganarse enemigo y enemigo cuando Dios no quiere eso. E incluso en el nombre de Dios se busca enemigos. Es tan fácil que yo ahora te dé este estudio y no vaya de acuerdo contigo y que tú y yo nos vayamos a tomar un café juntos. Seguimos. ¿Quién escribió el Génesis? Si estudiamos con cuidado los tiempos de reinado de los reyes de Judá e Israel en los libros de Crónicas y en Reyes, ¿no? Teniendo en cuenta Primeras de Reyes 6:1, partiendo del año 606 antes de Cristo, en que Daniel fue llevado cautivo por Nabucodonosor, podemos llegar al año 1491, 1491 antes de Cristo. Ahí estamos dando una fecha. Como el año en que comenzó el Éxodo, diccionario de la Santa Biblia por tal, en la página, en ese diccionario de la Biblia por W.W. Rand, en la página 553, yo no le he leído ese diccionario, yo solamente encontré esto y por eso lo pongo para con nosotros. En el 553, 736 es cuando lo dice. Es un hecho generalmente admitido que Moisés fue el autor del libro de Génesis. O sea, nosotros podemos decir que el libro de Génesis directamente, si hablamos del libro de Génesis, directamente todo coincide en lo que usted también piensa, que fue Moisés. Y obviamente debió escribirlo durante el periodo de 40 años que pasó en el desierto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que hubo cuando Dios sacó a Israel, que eso lo vamos a ver, de Egipto, y hubo 40 años en el desierto? Entonces, en esos 40 años se cree que en ese intervalo se escribe, lo cual sitúa la escritura de este libro de Babilonia, en la Biblia, entre los años 1491 y 1450. Recuerden que regresivamente antes de Cristo, aproximadamente, no es una cosa específica, posiblemente después de promulgar la ley. Génesis es el primer libro de la Torá o Pentateuco y por tanto también es el primer libro del Tanaj judío y del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento y los judíos le llaman el Tanaj. En hebreo, los libros Pentateuco se conoce por su primera palabra. Así que para los hebreos, este libro es Bereshit, en el principio. El Génesis es un relato de la creación del mundo, de la historia temprana de la humanidad y de los antepasados de Israel y los orígenes del pueblo judío. Si usted no conoce esto y se pone a leer Génesis, se le va a quedar muchas lagunas, se le van a quedar muchos espacios vacíos porque va a leer cosas de las que no sabe. Por eso también yo siempre he recomendado en London que intentemos por lo menos leer un poco de cultura hebrea para poder entender. Con esto hago un paréntesis también para no alargarme mucho. Cuando en la cafetería donde yo trabajo hay personas que le gustan hablarme de República Dominicana. Hoy estuve hablando con un español y dijo una palabra, señores, que yo no sé de dónde le salió. Y dijo claramente que los españoles se creen, él es español, incluso trabaja en creo que de cosas de policía y le gusta la tostada bien hecha y el café bien caliente. Y creo que trabaja en la policía. Dice que los españoles son medio raros, dijo otra palabra que no la voy a decir aquí, porque se creen que España es lo mejor. Él estuvo en Boca Chica y él anhela, y más gente española, estar allí en República Dominicana por cómo se vive, aún mirando la pobreza y gente pobre caminando, viendo a las madres con sus hijos. Dice él lo bien que se sentía. Entonces, aquí hay gente que quiere ir a República Dominicana, pero no conoce y a veces hay oído cosas malas. Así nos pasa en el Evangelio, así nos pasa en Dios. En nuestra religión, la gente habla mal de Jesús, y yo sí lo he escuchado, habla mal de nuestra religión, de lo evangélico, incluso gente que dentro hablando mal de otros. Entonces, si usted no estudia por fuera, le es difícil permanecer. Cualquier sopladita que le den en el evangelio va a salir fuera. En el primer, ya leímos esto. En el libro está dividido en 50 capítulos. El relato de Génesis es la creación del mundo, de la historia temprana de la humanidad y de los antepasados de Israel y los orígenes del pueblo judío.
Eso tenemos que saberlo. Todo esto, si ustedes ven que voy deprisa, pónganme una mano, escríbanme. No me hable para que no se escuche en la grabación y tal, pero me pueden escribir un poquito más o repite tal. Y yo lo intento. Y si ustedes ven que no lo intento, ahí rapidito pueden abrir el micrófono. Entonces, ya hablamos del Pentateuco, que se conoce por su primera palabra. Hemos hablado de Génesis, que es un relato de la creación del mundo, de la historia temprana de la humanidad. Escuchen esa palabra, es importante, por eso se lo repito. Historia temprana de la humanidad. Eso es una parte, eso es un paréntesis donde también entramos en la pelea, en la discusión de la ciencia y la religión. Y mira aquí qué dice. Es un relato temprana de la humanidad y de los antepasados de Israel y los orígenes del pueblo judío. Ya dijimos que el libro está dividido en 50 capítulos. Los primeros 11 capítulos combinan la historia primitiva con el relato de la creación del mundo y de los primeros seres humanos, caída y la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín, el arca de Noé y la torre de Babel. Antes de eso, también lo vamos a ver. Hay cosas que a mí me faltaron y yo lo voy a poner, no se preocupen por eso. Que ahí vamos a estar viendo todo lo que nos trae, todo eso vamos a hablarlo. De Eva, de Adán, el asesinato de Abel, que eso fue algo increíble por parte de su hermano Caín, que podemos decir que es el primer asesino del mundo. Y de ahí entró la inundación grande, esa inundación, que hay un problema con esa inundación, apúntanlo para que si me pasa a mí de ponérmelo, que cuando vino esa inundación, cuando yo hable de ciencia, vamos a ver que parece que hubo otro antediluvio. Entonces, si hablamos de un tiempo y de otro tiempo y de la ciencia y de cosas así, hay cosas poderosas. La torre de Babel, también ahí me quedé. Último 39 capítulos contienen las historias de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Relatan todo eso de la vida de estas personas que nosotros, por eso ustedes leen, muchas veces leen, pero no saben de dónde son. Por eso aquí, estos tres que yo te he mencionado, Abraham, Isaac y Jacob, son gente que nosotros necesitamos de saber de ellos. Y la promesa de Dios de Abraham también tiene que saber de que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos a través de su descendencia. La destrucción de Sodoma y Gomorra, que ustedes lo saben, otra gente solamente tienen eso como que fue por homosexualidad, pero hay más cosas y no es solamente por eso. Disposición de Abraham a sacrificio a su propio Isaac. Ustedes en estos tiempos nunca van a querer que su hijo, ustedes lo maten si Dios le dice mátalo tal. Y la lucha de Jacob, cuánto también, que eso también es, que vamos a ver, Dios mío, va a haber cosas increíbles. El libro también ofrece una descripción general de la prehistoria del pueblo de Israel. El libro termina con los descendientes de Jacob, también llamado Israel, viajando a Egipto, donde establecen una buena relación con el faraón. Ahí eso es una parte. Ahí nosotros vamos a poder ver luego y todo. Yo creo que eso sí, eso es un poquito más suave, que saben cómo lo puso, cómo pasó, por qué y cómo Dios puso cosas hasta para gente que murió y para llevarlo en su tiempo y esas cosas. 3. Para familiarizarte con el Génesis, en este estudio tiene que leerlo todo, es lo que he dicho antes. Cuando lees este libro vas a ver y aprender muchas cosas, por ejemplo, la creación de todo, de la vida humana con Adán. Todas esas cosas que ya yo lo he dicho antes, es necesario que ustedes tengan, porque ¿de qué nos va a nosotros a tomar un libro? Leer y ya está. Por decir, bueno, ya yo tal, lo tengo, ya yo lo sé. Pero si no sabe lo que es bueno,
lo que tiene dentro, no de nada te vale. Que tú agarres y digas, bueno, ya yo libro, y ya está, pero no tiene lo importante, lo bueno, que tú digas, wow, mira, tengo solo 3 capítulos y ya estoy buscando más cosas. Eso sí es importante. Pero no, yo le vi Génesis, ahora voy por Éxodo, y voy por este, y voy por esto y esto. Sí, ¿de qué no vale? Entonces mejor sacar. 4. En este libro de Génesis podremos ver 2 cosas. Primera, un tiempo o 2 tiempos. Lo digo otra vez. Este libro de Génesis podremos ver 2 cosas. Primera, un tiempo o 2 tiempos, lo que te hablé antes. Según lo vean, uno es de la religión que se comienza a decir que la tierra solo tiene el tiempo de existencia desde el principio de la creación y según la ciencia, y otro es lo que te dije antes, la discusión, la pelea, el enemigo, la discusión que hay hoy en día entre la religión y es la ciencia. Según como tú estudies, ninguna de las 2 partes serán tu enemigo, ni la ciencia, ni la religiosidad, ninguna, si tú te vuelves inteligente, van a ser en ninguna enemigo, sino que tú mismo vas a tomar para que ellos te ayuden. Según la religión, la tierra tiene unos 6,000 a 13,000 años. Eso es en la religiosidad. Según la ciencia, millones de años. La ciencia, la edad de la tierra, indica el tiempo transcurrido desde su origen hasta nuestros días. Los geólogos y los geofísicos modernos consideran que la edad de la tierra es de unos 4,540 millones de años. Según los geólogos y los geofísicos, según ellos, la Tierra tiene 4,540 millones de años. La Tierra. Esta edad había sido determinada mediante técnica de datación radiométrica de material proveniente de meteoritos y esto consiste con la edad de la muestra más antigua de material de la Tierra y de la Luna. Sin embargo, estudio más reciente basado en el decaimiento de hafnio 182 en tungsteno 182, determinados por John Roche y colaboradores del Departamento de Ciencia de la Tierra de la Universidad de Cambridge en 2010, sugieren 4,470 millones de años, reduciendo la datación en 70 millones de años. Redordar que los estudios por la ciencia varía cada 10 años. O sea, ellos cada 10 años van la ciencia estudiando y van buscando hasta que encuentran cada 10 años lo que ellos van creyendo, lo que es y lo que no de los años que tiene la Tierra. O sea, porque la ciencia no es firme, no es siempre lo mismo, sino que cada 10 años se estudia. Por eso no es algo que tampoco tú lo puedes decir, ya creo en esto porque es así. No. Para medir los años, los científicos usan varios métodos. Uno de ellos es una de las técnicas más conocidas y usado para determinar la edad de un fósil. Es la datación por radiocarbono. Esta permite analizar casi cualquier cosa que provenga de algo que haya estado vivo en algún momento. Por ejemplo, huesos, dientes, cortezas de árbol, hojas, entre otras. Esta puede medir menos de 60,000 años. Para los casos fósiles con una edad estimada superior a los 60,000 años, se aplica otro método, la luminiscencia ópticamente estimulada. Básicamente, lo que hace es relevar la última vez que ciertos minerales es el suelo
estuvieron expuestos a la luz solar. De este modo, los científicos pueden saber en qué momento los objetos fueron enterrados. Recordar que estos estudios no lo dan por cierto hasta la prueba de varias veces del mismo. Un punto a la ventaja que tenemos con la ciencia es lo de los dóciles encontrados y los fósiles y que se tienen en los museos, aunque su datación no es 100%. Hago una paréntesis. Esto fue trayendo a base lo que es la ciencia. De nada vuelvo y otro estamos hablando, que usted tome un machete, de eso que nosotros dominicanos nos gusta estar, yo creo que aquí todos somos dominicanos que estamos viendo ahora, que podemos coger un machete y comenzar con los científicos y pelear un machete. No, la ciencia me dice, la Biblia me dice esto y ya está. Esta gente estudia y cada 10 años, con estos métodos que utilizan para adaptar los tiempos según los fósiles, pueden ver y datar el tiempo de cada cosa. Entonces nosotros no podemos pelear de esta forma en contra de la ciencia porque nosotros creamos que sabemos más que todo, sino que esta gente estudia, que no son al 100%, pero sí. Un pastor está en contra, porque eso fue rajatabla, en contra de la ciencia y estaba echándolo por de menos porque ellos dicen que los científicos no son una ciencia exacta, sino que cada 10 años van cambiando. Entonces ellos dicen que no puede ser cierto que la humanidad o que el planeta Tierra tiene esos miles de años que yo acabo de decir. Por ejemplo, una fue 4.470 millones de años. Él dice que no pueden ser tantos miles de años. Y se queda solamente con que tenemos menos tiempo, como lo voy a decir ahora según la religión o según los judíos. Entonces, si nosotros estamos buscando que hay fósiles en los museos que dicen que según la ciencia, vamos a poner un fósil de hace 2.000 años, 3.000 o 4.000 años, y es cierto, ¿por qué no podemos ver que hay de muchos años más atrás y viendo que con los estudios se encuentra? Se nos vuelve ignorante y ahí es cuando volvemos un ignorante de ver un profesional, abogado, psicólogo, doctores de cualquier área, que nosotros queremos venir a predicarle la palabra de Dios, pero no queremos creer en la ciencia porque ellos tienen que creer. Entonces no nos van a escuchar porque nosotros vamos peleando con un machete de eso que tenemos siempre en Santo Domingo, con un lleno de mojo que comenzamos a pelear. Entonces no se nos van a escuchar. Por eso dice la palabra que Dios vela. ¿Por qué? Por la ciencia. Entonces ahora yo estoy hablando de esta palabra para poder entrar a lo que es Génesis. Nunca voy a entrar hasta que no podamos entender que la ciencia ha velado. Y para eso nosotros vamos a entender. Que tú quieres creer que la Biblia tiene, por ejemplo, cuando yo dije de 6.000 años a 13.000 o menos, o como creen los judíos, que ahora lo leeré, está bien, no hay ningún problema, tampoco es una salvación. Lo que tú nunca puedes dejar de creer y entender es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que hoy está a la diestra del Padre y Él te va a salvar a través del Espíritu Santo de Dios. Eso sí, yo no quiero que tú lo cambies, pero después de esto no va a pasar nada. Tú que escuches este video de aquí a 20.000 años, tampoco va a pasar nada. Amén. Quinto punto. De saber de la edad de la creación según la religión es basada en la Biblia según los judíos, los cuales cuenta los años desde la creación de Adán. La tierra tiene 5.783, lo cual algunos de ellos ponen esta fecha como creación de la tierra desde Adán. No niegan de que el universo o la tierra tiene más años. También cuando hablamos de los judíos de Israel, tenemos que hablar que hay muchos grupos diferentes que creen, hay gente que creen en la homosexualidad, que se casan allí en Israel, judíos, he visto yo casando hombres con quizá tan medio tapados, otros que creen en la ciencia, otros que no creen, lo ortodoxo, ultra ortodoxo. Mira, ahí ustedes no pueden hablar, cuando hablamos de judíos, no es un solo. Pero en este caso del año, ellos los años lo celebran así y vienen contando el tiempo que están esperando. Están en el año 5.783 y algo. Para no equivocarme, no voy a decir exactamente qué es eso. Entonces, ellos cuentan desde la creación de Adán.
muchos de nosotros cogemos como que es desde la creación para darle 5,700 y pico de años a la tierra y que de ahí no pasa más. Entonces, cuando nosotros entremos ahora, perdón, a lo que es el estudio de Génesis, nosotros vamos a ver que hay cosas, huecos que nos van a ver, que nos van a hacer a nosotros con un poquito de la idea de esa esencia que podemos entrar a lo que es poder decir y qué problema hay de si tiene la tierra miles de años, porque Dios dice que para él un día es como y cómo es como, para que ustedes estudien en su mente, en su casa. 1000 años es como un día es como. Entonces, ¿por qué? Si nosotros decimos, tú eres infinito, tú eres eterno, antes de ti no hay y después no hay. Entonces, ya le voy a poner esto para entrar en duda desde ahora. ¿Por qué nosotros tenemos que meter a Dios en un vaso y creer que el universo tiene 5,000 años, 6,000, 13,000 o tanto? ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? O como la ciencia dice, no, todo fue creado por un Big Bang. Y no saben que el Big Bang mismo Dios lo hizo. Todo eso viene por Dios. Entonces, nosotros tenemos hoy en este estudio que comienza, después de esta introducción, era necesario que usted se quite la capa de la religiosidad y puede entrar a una navegación más profunda de lo que es Génesis. Esto ha sido una introducción y ahora vamos a entrar a leer la palabra y vamos a ver dónde el Eterno nos permite y podamos nosotros llegar a lo que es avanzar en estos versículos. Amén. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús, o a los que le gustan escuchar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Génesis 1. Yo voy a leer, este versículo es largo, es bueno que lo escuchemos, pero esto es estudio. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo voy a leer rápido porque no me interesa frenar ahora para como voy a frenar al principio. Y así leyéramos normal y no es así en estudio. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, raquía, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así, estoy leyendo ahora la versión de la Reina Valera. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto de según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas, y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día.
dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios le bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde de la mañana el quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era que bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó Dios. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. O sea que al principio Dios no le dio a nadie carne, sino fruta. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde le será para qué, para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y ahí termina el primer capítulo que vamos a empezar, y yo no sé cuántos meses nos va a durar este solo capítulo. Si me pongo a estudiarlo, familia, de una forma que me gustaría ponérselo a ustedes, serían meses que daríamos estudiando. Pero vamos a ver que el Eterno nos ayude. Vamos a empezar con este versículo de la creación, Génesis, en donde decimos en primera de Génesis 1:1, que dice, en el principio. Ya ahí sí yo tengo el estudio de la semana o de las 2 semanas, hasta ahí. No sé cuánto tiene la Reina Valera en su casa, pero voy a leer otras versiones. En la Reina Valera dice el 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En una versión, la Reina Valera. La Reina Valera también está igual que la Biblia hebrea que yo tengo. Dice igual, dice, en el principio Dios, en esta parte, creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la otra versión dice, al principio. Estas dos de antes me dice, en el principio. Vayan viendo los cambios. Aquí dice, al principio. Una dice, en un principio, o en el principio. La otra dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en la última versión que estoy leyendo de esta, es esta. Dice, en un principio. Para que ustedes vean la importancia de este solo versículo de la Biblia. Las diferentes, ya estamos terminando, familia. Vayan apuntando si alguna duda, alguna pregunta. Las diferentes diferentes Biblias trae solamente empezando, miren toda la diferencia. Dos vienen con en el principio, una dice al principio y otra dice en un principio. Me gusta esto porque en hebreo Génesis es Bereshit. ¿Se acuerdan? Bereshit, que quiere decir en el principio, en un principio.
Entonces, si nosotros estamos hablando de el principio, en un principio, nosotros ya tenemos que comenzar a entender que aquí hay variedades, que unos tradujeron sabiendo que hay más cosas y otros se han quedado ni para allá ni para acá en stand-by. Entonces, si nosotros comenzamos y decimos en el principio, o podemos trasladar y decir en un principio, podríamos entender entonces de qué principio Dios nos está hablando. ¿Sería que Dios nos está hablando o esta traducción nos está hablando de en el principio de esta creación? Pero otra nos está diciendo en un principio, porque esto está hablando de una continuidad de que hay otro principio. Aquí voy a meter otra vez la ciencia. La ciencia nos habla de los dinosaurios. ¿Cuántos de ustedes creen en los dinosaurios? Yo no sé cuántos de ustedes creen en los dinosaurios, pero en Génesis 6 se nos habla claramente que lo vamos a hablar de los gigantes, que podrían ser los únicos que pudieron matar o comer de los dinosaurios. Pero los dinosaurios, si hablamos de la ciencia, datan de años de antes incluso de la humanidad. Entonces, si hablando de una de esta Biblia que dice en un principio, pues nosotros podemos hablar que cuando Adán entra, aquí no hay ningún gigante. Y también podríamos hablar, que eso lo vamos a hablar después, de dónde aparece la mujer de Adán, de Caín, que se va caminando. Entonces, ahí no están hablando de una estatura de un hombre muy, muy alto. Sabemos que no es como el tiempo de 6 pies, puede ser más grande. Pero en un principio del estudio de Génesis que estamos hablando, si a usted le gusta estudiar profundo, no me dejará a mí avanzar. Y ya estoy terminando este primer estudio para poder estudiar. Y yo eso lo dije de antes, porque no lo voy a hacer así, comenzar a estudiar versículos suavecito, suavecito, suavecito. Yo lo quiero poner un poco más profundo. Entonces, en un principio, aquí nos está hablando que incluso la ciencia ha buscado que parece que hubo un antes, un diluvio, como que la misma Biblia nos habla, creo que en Ezequiel o en Isaías, que estaba hablando de que Dios, y eso lo vamos a buscar cuando entremos, como que hubo antes, antes de ese diluvio, cuando dice en Génesis 1, que lo vamos a hablar más adelante, que hubo otro, o que esa inundación, ese diluvio, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso nos está dando a nosotros como que había un diluvio, como que hubo una inundación, porque luego vamos a ver que la tierra sale. No es que Dios dice, hágase la tierra en ese sentido, sino como que Dios la saca. Entonces vuelvo y mientras hay museos con piezas de huellas, con vasijas que datan de miles de años, más de los 5.000 o de los 6.000 años que están diciendo los de la religión. Y entonces quiere decir como que hubo una inundación antes de la inundación de Génesis, más adelante, cuando se está hablando de este principio. Entonces, en un principio, en el principio o al principio de la creación de la humanidad. Si usted hoy tiene hambre, pudiera coger estos puntos antes de entrar más a profundidad de este estudio. Un principio, al principio o en el principio. ¿En el principio de qué? En un principio de qué. Hay más o no hay menos, y de ahí se nos abre la mente y de poder volar nuestra imaginación y sacar la religiosidad y decir, Dios es tan poderoso de haber creado en otro tiempo y tuvo que, porque hay estudios profundos, señores, que le digo yo, de que antes de esta generación de la que se mató, de la que mató Dios en ese diluvio, hubo otra más. Y después Dios dice, ya no voy a acabar al mundo con
diluvio y pongo mi señal que ahora la han tomado mal. Entonces, podemos avanzar y decir que en el principio, en un principio o al principio, no es una sola base, sino que hay varias bases que tú puedes buscar dentro de ese principio. ¿Han visto? Entonces, el estudio de Génesis, solamente en este versículo, ya pudiéramos entrar a más profundidad, que voy a avanzar. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y pudiéramos decir, Bolívar, pues entonces se cae, porque ahí está diciendo que Dios creó, pero este no está hablando que Dios en el principio o en un principio o cuando fue ese principio que Dios creó todo eso. ¿En qué tiempo de al principio o en un principio fue que Dios creó el cielo y la tierra? Porque si ahí ponemos de una vez, en el principio de nosotros se creó el cielo y la tierra, pues ya empezó todo, ahí empezó todo, desde el principio. Dios nació ese tiempo, Dios es nacido, Dios tal. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir viendo que en el principio, ¿en cuál principio? En un principio, al principio, se creó los cielos y la tierra. Entonces luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estamos dentro de ese principio que Dios quiso crearlo. Y la religión puede tomar que fue todo base ahí. Que Dios como que hace 5,000 años es cuando a Dios le entró la idea. 5,000 años. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios. Aquí es la primera vez que aparece la palabra Ruach HaKodesh, la palabra Ruach, que es el Espíritu Santo, el cual nosotros con nuestra religiosidad decimos Dios, el Dios Espíritu Santo. Mi pastor Juan Carlos Arrigal le gusta, digo yo porque es mi pastor, porque es uno de los líderes más grandes de República Dominicana y tenemos que darle honra. Él dice Dios Espíritu, el Dios Espíritu Santo, el Dios Padre y el Dios Hijo. Todos nosotros lo llamamos así. Pero a ver si ustedes me ayudan a mí, porque no lo he encontrado. Yo sé que puede aparecer que en un versículo diga Dios, el Dios Espíritu Santo. Y ahí es donde a nosotros se nos va a aparecer como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y buscarlo y saber de dónde aparece. Aquí en el libro de Génesis se nos habla de la primera vez del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios. Es como una extensión del Dios Padre, es como la manifestación del Padre, es el mismo Padre a través de su Espíritu, de su Ruach, viniendo hacia nosotros. Aunque en esta versión ponen Espíritu Santo con mayúscula para referirse a él. En la otra versión dice, y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Separó la luz de las tinieblas. Elohim llamó a la luz día. Llamó a la luz día. Ese es el 2. ¿Dónde está? Dame un segundito. Voy a buscar en esta Biblia, porque esto es estudio. No, el 2 dice, las tinieblas, la tierra era yermo y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim, el espíritu de Elohim. Esta Biblia es católica, es más católica que cualquier otra cosa. Escúchenme este poquito, familia London. Y en esta versión, la palabra Espíritu Santo no entra con la E mayúscula, sino con letra pequeña, porque nosotros ponemos espíritu con letra mayúscula, porque se nos olvida que el significado en hebreo de Ruach puede ser viento o una fuerza, o puede ser el espíritu de espíritu. Aquí pone la letra pequeña para hacernos referencia a nosotros, que también es tomada como que se aleteaba, como que era un viento del Espíritu de Dios. O sea, como que era un viento de Dios que se movía, que era una fuerza de Dios que se movía. O nosotros podemos poner, porque es válido, Ruach, o sea, Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Ya concluyo con esto para luego continuar. En el versículo 2 nos vamos a quedar hablando del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, y nosotros los trinitarios, yo soy trinitario, tengo que quedarme aquí todavía, de poder estudiar a profundo Génesis 2
cuando habla de el Espíritu Santo, para allá hablamos de un principio, de el principio, y de saber de qué principio se estaba hablando. Y luego dice ahí, y la tierra estaba como desordenada. Los estudiosos a esta palabra se le llama en hebreo tohu o babohu. Estaba la palabra desorden caótico. En ese principio, el Espíritu Santo estaba ordenando las cosas. La palabra que se encuentra en hebreo es tohu babohu, que quiere decir desordenada, caos, tiene una connotación diferente, más o menos a lo que dice. Entonces, la tierra estaba, oye, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Y la tierra estaba, ¿qué? Desorden y vacía. Padre, me va a hacer mal alargar esto. ¿Cómo Dios hace la cosa mal? ¿Alguien me puede responder ahí dentro de usted cuando ya voy a cerrar casi? Que Dios va a hacer algo desordenado y vacío. Es que este estudio yo lo hice hace muchos años y ahora me está trayendo otra vez porque Dios coge de lo que tú tienes. Cuando Dios en la vida, el creador de lo imposible, va a crear algo malo, nunca lo crea. Y oye lo que dice. En el principio, en un principio, al principio creo que Dios, los cielos y la tierra. En el versículo 2, los estudiantes de esto, de verdad, de religión de verdad, dice que pasan muchos años, de un tiempo a otro tiempo, solamente en un versículo. Aunque se escribió y se redactó, pero se está hablando de tiempo. Es como que yo ahora mismo te hable, te estoy dando mi historia y te la doy ahora en un segundo, pero eso pasó en años y años. Dice el 2. Luego, y la palabra y en hebreo es va, porque en hebreo la palabra Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim et hashamim behet haaret. Eso es lo que quiere decir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, Beharet haita tohu babohu behoshech al penei tehom beruach Elohim meraje fet al penei hamaim. Es lo que yo le leí ahora mismo en castellano. Entonces, si el Espíritu de Dios se estaba moviendo por donde dice, y la tierra estaba desordenada, en la va de Bereshit, esto es se dice en, y, B, va, y B, en, y cuando dice va, y, quiere decir va, y la tierra estaba que desordenada. Es como que usted dice, no sé quién de ustedes, constructor, profesor, la profesión de ustedes, cualquiera, vamos a poner constructor. Oliver hizo una casa destruida. No entra en lo lógico. Oliver hizo una casa, usted una profesora enseñó, lo que usted trabaja y usted lo hace que bien o normal, como se hace. Y luego en el tiempo se daña. Y aquí es donde está. Dice, y la tierra estaba desordenada que y vacía. Tohu babohu. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Ruach HaKodesh se movía sobre la faz de las aguas. Yo le dije que esto no es paja de coquito, esto no es tomar y decir y poner de aquí. Yo le dije, me dijeron que se lo traiga y se lo dije, señor. El Espíritu de Dios, yo no le voy a llamar en este caso, tienen su libertad, no se pongan enemigos míos, yo solamente le voy a dar para que cuando otros se lo digan, no es como que si es la primera vez. El Dios Espíritu, yo también le llamaba así, pero para nosotros es una ofensa decir el Espíritu de Dios. Para nosotros es una ofensa decir el Espíritu Santo de Dios, pero es bueno decir Dios Espíritu. Entonces, la Biblia dice el Espíritu de Dios, pero si yo digo el Dios Espíritu, sí es bueno. El Espíritu de Dios estaba balanceándose sobre la tierra porque estaba desordenada y vacía. Y ahí es cuando entraremos al diluvio, a la inundación, y vamos a saber por qué entonces pareció que había antes un diluvio
o que eso fue un diluvio antes del diluvio que nos habla la Biblia. Así que me han puesto a estudiar más fuerte, me han puesto a coger más cosas. Y si están dispuestos, vamos a buscar más profundo. Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad de estudiar con la introducción lo que es Génesis 1 y 2, porque esto es un estudio muy profundo y esto son cosas que nos van a abrir mucho la mente en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esto sea de bendición para todos los que escuchan este video y para los que estamos aquí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Familia London con ustedes. Ahora le digo, familia.